versículo 1, por favor. Y es nuestra costumbre en esta congregación leer en pie nuestro texto, que es el que siempre usamos como base, para luego de ahí meditar en la Escritura el resto de los 55 minutos, una hora por lo general es lo que predicamos. Amén. ¿Listos? Dice la palabra así, hermanos: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este sermón, esta meditación que traemos esta noche. Gracias, Padre, por este tiempo. Qué hermoso fue estarte adorando, Señor, en una sola voz, en unidad, en tu casa, mientras declarábamos, Señor, con nuestras gargantas y con nuestros labios que te adoramos, que tú eres el Señor, que tú eres el Rey. Y, Señor, que todo esto sea verdaderamente un refrigerio espiritual para todas nuestras vidas, nuestros corazones, nuestro ser sea edificado, Señor, cada vez que nos reunimos en tu casa para escudriñar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Siéntense, hermanos? ¿Estamos listos? La última vez que tuvimos un predicador invitado, nuestro hermano David Casas, que vino a predicar hace un par de meses ya casi, un mes, ¿no? Y algo, me dice, vino el 23 de diciembre, ¿no? Me dice: pastor, olvidé preguntarle cuánto tiempo es lo que los hermanos de la congregación están acostumbrados a oír, porque me dice, tengo un sermón un poco extenso. Entonces le dije, usualmente estamos acostumbrados a oír 55 minutos, una hora. Me dijo, qué bueno, porque así no tengo que editar mi sermón. Y me dio a entender el hermano como que estamos acostumbrados a oír un sermón un poco largo, porque en realidad quiero que sepa que hay iglesias que un sermón de una hora lo consideran eterno. Sí, en serio, porque hay congregaciones que creen, o predicadores que creen, que el sermón ideal debería de durar unos 25 minutos, más o menos, 25 minutos, para que las personas no se cansen, ¿no? Pero se imagina, hermano, ¿qué podemos hacer en 20 minutos, sinceramente, cuando nos dedicamos a estudiar la Biblia y a tratar de verdad escudriñar un versículo y analizarlo y ver otros versículos y analizar algunos puntos? 20 minutos no son nada. Algunas veces alcanza para la intro, para hacer una introducción de un sermón, ¿no? Pero hoy no va a ser tan largo, pero el día de hoy, hermanos, traigo un tema que quizás al principio no les suene muy espiritual, pero es un tema bíblico. Lo titulé así, Hacer América Grande Otra Vez, y le puse signos de interrogación para que no suene como que es mi idea, sino que vamos a cuestionar desde un punto de vista bíblico esta frase que se ha hecho popular en estos días, y entonces vamos a ver a la luz de la Biblia que al final podamos responder esa pregunta. ¿Podemos hacer América grande otra vez? Les quiero aclarar, hermanos, que el título suena un poco confuso, pero en ningún momento pretendo dar un sermón pro inmigrante. Yo no estoy en contra de los inmigrantes, sería muy necio, yo soy inmigrante, pero no es un sermón pro inmigrante, tampoco es un sermón en contra del gobierno, porque pues yo no soy un experto en ciencias políticas o cosas así como para meter ahí mis manos. Pero el área donde yo me desempeño pues es el área bíblica, y el área bíblica habla, hermanos, del gobierno, habla de todo lo que tiene que ver con los reyes, presidentes, gobernadores, príncipes, jueces, etcétera. Y la Biblia tiene el mejor consejo con respecto a este tipo de cosas, ¿ok? Obviamente en el título pues aparece la palabra América, porque nosotros vivimos en Estados Unidos, pero igual se podría llamar hacer México grande, o hacer Colombia grande, o Italia o Francia. ¿Qué necesita una nación para de verdad ser grande? Ante los ojos de Dios, ante los ojos de la palabra, ¿no? Se llama América porque vivimos acá,
pero igual este sermón se le puede aplicar a cualquier nación y a cómo nosotros como cristianos debemos relacionarnos con el gobierno de la nación donde estemos. Quizás alguien hoy está aquí en la nación donde nació, pero en muchos casos estamos en una nación donde no nacimos, donde estamos viviendo. ¿Ok? Decidí hablar este tema, hermanos, porque usted sabe que en el contexto últimamente, políticamente, ha habido muchas revueltas en diferentes países, en México, por ejemplo, en Venezuela y también acá en Estados Unidos y, bueno, en muchos otros países. Por ejemplo, hermanos, México ahorita en diciembre apenas está estrenando presidente. El presidente de México es nuevo, aunque ya está viejo, pero y estuvo luchando por muchos años por ser presidente, ¿no? Y por fin lo logró. Yo creo que bien podríamos hacer un meme que diga, a veces me dan ganas de rendirme y luego veo a AMLO y se me pasa, ¿no? Porque ese señor sí tuvo perseverancia y luchó por muchos sexenios hasta que por fin lo logró. Pero bueno, no todo es color de rosa, hermanos. Quiero que sepa que el país está dividido. En México hay muchas personas que están felices porque ganó López Obrador y dicen, ahora sí, la riqueza se va a repartir equitativamente y México va a progresar porque este hombre tiene ideas muy revolucionarias. O sea, hay gente feliz, pero también hay gente preocupada en México. Hay gente que por el perfil de cómo él se maneja, dicen que tiene un perfil de esas personas que acaban siendo dictadores. Porque él es muy populista, ¿no? Y le gusta hablar con el pueblo y todos los días está dando sus discursos públicos. Entonces hay gente que está preocupada porque dicen que ese es el perfil de la gente que quiere caer en ese populismo de ganarse al pueblo y que después, ya cuando pasan los años y todo el mundo lo quiere, pues pretenden reelegirse. Yo la verdad no sé qué es lo que va a pasar, yo no soy un experto en política. En Venezuela últimamente, hermanos, ustedes saben lo que está pasando, ¿no? Venezuela, hermanos, los últimos 3, 4 años yo creo ha pasado por una de las crisis económicas más grandes de toda su historia. Hubo un éxodo masivo de gente que se fue al extranjero, a diferentes países, a Colombia, Estados Unidos, Argentina. Muchos países han tenido que irse de su país, los venezolanos, y ahorita hay un conflicto que no se sabe ni quién es el presidente. Yo lo que le estoy comentando ahorita son cosas que yo alcanzo a agarrar por ahí, pero yo no soy un seguidor en sí de las noticias. Yo no veo noticias. Alguien dirá, no, pastor, usted va a ver noticias. No me gusta porque puras malas noticias. Pero ahorita no se sabe quién es el presidente, creo, ¿no? Fue el último que supe, que Estados Unidos reconoce a uno y Rusia reconoce a otro y se cree que puede haber una guerra, porque usted sabe, Estados Unidos y Rusia siempre están en tensión. Y aquí en Estados Unidos, hermanos, ¿quién sabe qué es lo más reciente que acaba de suceder en cuestiones del gobierno? Y que ha sido algo histórico, por cierto. ¿Alguien sabe? El cierre de gobierno, que fue algo completamente, dice que es el cierre de gobierno más largo que ha tenido Estados Unidos en toda su historia. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de algo serio, de algo que ya se abrió, ¿verdad? Ya se abrió el gobierno y todo, pero de todos modos fue largo y de todos modos fue un poco preocupante porque mucha gente dijo, bueno, no sabemos qué va a pasar con la economía, con las finanzas. Algunos dicen que es algo estratégico o fue algo estratégico del presidente por cuestiones de las reelecciones. Otros dicen que fue un capricho porque él es una persona caprichosa. Y otros dicen que no, que es porque es un hombre de palabra y como dio su palabra, pues quiere construir el muro, ¿no? Porque esa es la razón principal por la que cerró el gobierno, demandando apoyo económico y apoyo de parte del otro partido para poder construir el muro, ¿ok? De acuerdo con el presidente, el señor presidente Donald Trump, el muro es una de las cosas que él propone para hacer América grande otra vez, entre muchas otras cosas que ahorita las vamos a mencionar, ¿ok, hermanos? Espero, hermanos, que todos los comentarios que yo haga pues sean ordenados. Les repito, yo no soy un politicólogo, no soy un experto en política. Creo que podemos cuestionar al gobierno siempre y cuando tengamos respaldo bíblico, pero si no tenemos respaldo bíblico, eso lo prohíbe Dios.
Dios prohíbe que seamos revoltosos, que seamos gente conflictiva, problemática, que está atacando al gobierno, nada más porque se nos ocurre. Pero si tenemos un respaldo bíblico, entonces, hermano, lo podemos cuestionar siempre y cuando sea en orden, de una forma bíblica, honrando siempre a las personas de las que uno se expresa, porque Dios nos manda a honrar a los presidentes y a los reyes, a los gobernadores. Bueno, vamos a ir ahí a nuestro verso, el que leímos, hermano. Vamos a estar en Romanos 13. Es prácticamente el libro que más vamos a leer, aunque son pocos versículos. Y Romanos 3, hermanos, no sé si alguien de ustedes sabe cómo se usa a veces en la iglesia de una forma errónea. No sé si alguien se acuerda en qué contexto algunas veces lo usan. ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo algunas veces se traza Romanos en la iglesia, pero que está fuera de contexto? Quise preguntar esto para ver si usted se acuerda. ¿Alguien sabe? No se acuerda. Muy bien, hermano, sincero. Generalmente hay personas, hermano, que hablan de Romanos para hablar de la autoridad de la iglesia. Que te sometas al pastor y que te sometas a tu líder y todo eso no tiene nada que ver. El contexto de Romanos, hermano, 13 es estrictamente hablando de las autoridades civiles, del magisterio civil, del gobierno. ¿Okay? En el momento en que alguien use Romanos 13 para hablar de que te sometas al pastor y a tu líder y todo eso, quizás la intención es buena, pero está fuera de contexto. Eso no es la intención con la que esto se escribió y vamos a verlo, vamos a probarlo. Dice primero, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dice, sométase toda persona, tanto incrédulos como creyentes también. Toda persona, sin acepción, toda persona debe de someterse a las autoridades superiores, hablando del gobierno civil. Okay, ahí mismo dice la razón, dice que la razón es porque las autoridades civiles han sido establecidas por Dios. No sé si usted sabía eso, pero Dios es el que pone reyes, Dios es el que quita reyes, Dios es al que le place que existan las naciones. Dios es un Dios de orden, hermano, y aún es un Dios de orden en la iglesia, pero también es un Dios de orden en la sociedad. Y Dios permitió que el hombre desarrollara los sistemas de gobierno con este propósito, de que no viviéramos en un caos en la sociedad. La autoridad, hermanos, de los gobiernos, la autoridad de los presidentes, de los gobernadores, no viene de las personas que votan por ellos para ponerlos en el poder. ¿Okay? No viene de las personas. Vamos a suponer, cuando fueron las últimas votaciones acá en los Estados Unidos, hermano, y el voto favoreció a Donald Trump y Donald Trump ganó las elecciones, la autoridad de Donald Trump no viene de los votantes. ¿Okay? No son los votantes los que le dan la autoridad. Y dicen, no, pues tienes autoridad gracias a mí, porque si yo no hubiera votado por ti, tú no tendrías autoridad. No. La autoridad, hermanos, que tienen los presidentes, los gobernadores, viene de parte de Dios. Dios, hermanos, establece un gobierno divino sobre la tierra. ¿Okay? El universo es gobernado por Dios, la tierra es gobernada por Dios. Pero a Dios le place permitir que haya un grupo de hombres en la tierra que ejercen gobierno sobre otros hombres. Y esto obviamente a mucha gente no le va a gustar, porque hay gente que tiene un pensamiento más de anarquismo, de decir yo puedo hacer lo que yo quiera en la tierra, fue el hombre el que dividió los países, no Dios, y hay gente que últimamente, hermanos, se han levantado movimientos cristianos promoviendo el anarquismo. No pagues taxas, si el policía te para y te pide tu ID, no se la des, peléate con él. No te tienes que andar casando en un registro civil. ¿Por qué? Agarra una mujer y llévatela. ¿Por qué tienes que ir a pedirle permiso al gobierno para...? Créame, eso está pasando últimamente, hermano. Hay movimientos cristianos que están promoviendo la anarquía. Pero realmente, hermanos, a Dios le place que haya un grupo de hombres que gobiernen sobre otros hombres. Eso es lo que dice aquí Romanos 13:1. ¿Okay? Dios no creó los partidos políticos, obviamente. Dios creó el gobierno civil y en ese paquete Dios le da la sabiduría
a los hombres para que puedan crear sus partidos políticos, sus movimientos, sus creencias, las cosas por las que van a luchar. Dios le da la sabiduría, ¿ok? En ese sentido, el cristiano no debe de ser fanático por partidos. Nosotros debemos respetar el gobierno y cada quien puede tener una afiliación a un partido según le convenga o según quiera o crea. Pero no tenemos el derecho de hacer un fanatismo partidista porque obviamente, hermanos, cualquier partido, ningún partido va a ser perfecto. Lo que Dios manda es que respetes el gobierno, ¿cómo? En general. ¿Ok? Dice, porque no hay autoridad, hermano, escuche, no hay autoridad sino de parte de Dios. Es Dios el que le da entonces la autoridad a los gobernantes. La Confesión de Fe de Westminster dice, hermano, que esa autoridad es dada con 3 propósitos. Me gustó esto. Dice, número uno, para la gloria de Dios. Número uno, para la gloria de Dios. Dios le da autoridad al gobierno para la gloria de Dios. Pero pastor, hay hombres malos. Ahorita lo vamos a ver. Número 2, Dios le da autoridad a los hombres para que ese gobierno de hombres pueda proteger al ciudadano bueno, escuche, y castigar al ciudadano malo. Y se lo voy a demostrar con la Biblia. Y número 3, ese sistema Dios lo usa para restringir también el pecado en la tierra. Es un, como dice la Confesión de Westminster, es un medio secundario, por medio del cual Dios también, Dios si quisiera acabar con el pecado, en un segundo manda otro diluvio, pero es un medio secundario al cual Dios le place temporalmente usar el gobierno civil para restringir, no para eliminar completamente, porque restringir no significa eliminar, sino frenar, ponerle un alto, algo como lo que hacía la ley también antes de que Cristo viniera, y que fue antes que Cristo viniera para restringir también el pecado. Aquí surge una pregunta, ¿cómo se cumple uno de estos 3 propósitos, hermano, que es el que Dios permite los gobiernos para su gloria, cuando los hombres muchas veces que están en el gobierno son malos? ¿Ok? ¿Cómo pueden los hombres malos gobernar para la gloria de Dios? ¿Ok? Aquí yo no estoy diciendo, hermanos, que todos los hombres malos gobiernan para la gloria de Dios, no, sino que la intención de Dios al crear el gobierno y al permitir el gobierno es que su nombre sea glorificado. Obviamente hay gobiernos más buenos que se apegan un poco más a la ley de Dios y de alguna forma eso trae gloria a Dios, pero también hay gobiernos más malos que se alejan más de la ley de Dios y aunque eso no trae gloria a Dios, pero la intención por la que Dios los estableció es para que le trajeran gloria a Él. No sé si me explico. Las autoridades, hermanos, que hay han sido establecidas por Dios, ¿ok? Son establecidas por Dios. Y por eso se demanda que nosotros, hermano, nos sometamos. Vamos a ver el verso 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Cuando usted se resiste a la autoridad civil, usted dice, hermanos, que eso no está bien. Obviamente, quiero aclarar acá que esto no significa que nosotros vamos a estar de acuerdo en todo con el gobierno, porque eso está prohibido más bien en la Biblia. Porque los apóstoles le dijeron a aquellos que los estaban juzgando que es mejor obedecer al hombre o obedecer a Dios. La Confesión de Fe de Westminster dice que cuando hay un conflicto entre el gobierno, o sea, siempre debes obedecer al gobierno y sus mandatos que son lícitos, siempre, bíblicamente. Pero cuando hay un conflicto entre las leyes del gobierno y la ley de Dios, porque son opuestas, es decir, el hombre que Dios puso a gobernar está yendo contra las leyes de Dios, siempre debes obedecer primero a Dios. ¿Okay? Entonces tenemos que entender esto que dice, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Esto no significa que toda la vida vamos a obedecer ciegamente. Podemos protestar pacíficamente, manifestarnos pacíficamente contra las leyes que van en contra de las leyes de Dios, contra las leyes humanas que van en contra de las leyes de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿a qué se refiere esto? ¿A qué se refiere cuando dice que trae condenación, alguien que resiste, dice, a la autoridad, a lo establecido por Dios? Esto se refiere a la gente mala.
Se refiere a la gente mala, a la gente que por negligente, por perversa, por malvada, porque quiere hacer lo malo, quiere infringir y quebrantar las leyes. Ahí, hermano, la parte que dice que acarrean condenación no se refiere a condenación divina. O sea, ese verso no significa que cada vez que usted, por ejemplo, se pasa una luz roja, ¿ok? Y vamos a suponer que el policía no le vio. Eso no significa que un rayo le va a caer en la siguiente luz. Podría ser, ¿no? Pero Dios no se refiere a eso. Se refiere a que cuando tú quebrantas la ley, vas a traer castigo de parte de la ley. La misma ley, aquí es donde, hermano, se pone muy bueno, porque Dios autoriza, hermano, a la ley a castigar al hombre cuando quebranta la ley, aunque usted sea cristiano. Usted debe recibir castigo de parte de la ley. Mire, el verso 3 no lo aclara. El verso 3 nos lo aclara, Romanos 12:3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino ¿a quién? Al malo. Es decir, a usted que le gusta ir en contra de la ley. Bueno, no a usted, estoy hablando en general. A los que les gusta ir en contra de la ley. Ahí es donde dice que los magistrados no están para infundir el temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Okay? La autoridad está puesta para castigar, hermanos, a los malos. ¿Okay? Verso 4. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar, ¿a quién? Al que hace lo malo. Dice que el gobierno, hermanos, fue puesto para nuestro bien. Son servidores de Dios para nuestro bien. Ya aprendimos que protege al buen ciudadano, la ley debe de proteger al buen ciudadano y castigar ¿a quién? Al ciudadano malo. Y eso produce, hermano, que la nación viva en orden. Usted se ha preguntado, hermano, por qué, por ejemplo, acá donde nosotros vivimos, América, ¿por qué hay tanto orden? ¿Por qué hay tanta, hermano, prosperidad? ¿Por qué hay tanto cuidado en todos los sentidos? Con esto no estoy diciendo que aquí no pasan cosas, que no hay matanzas, que no hay corrupción. Sí hay, pero no es al grado de maldad. El grado de impunidad, hermano, en nuestros países es tremendo. Impunidad es cuando alguien comete un delito y no paga por ese delito. Queda impune. Por ejemplo, en México, hermano, en otros países, hay gente que se dedica al sicariato, que se dedican a matar gente. Y esa gente nunca pagan, hermano, alguien los mata más bien en esa misma guerra en la que ellos están. Pero aquí es bien difícil que alguien mate, que alguien quiera hacer lo que quiera y que se salga con la suya. Sí se han dado casos, ¿no? Pero es muchísimo menos, hermano, el nivel de impunidad. Hay un orden, hermano, acá en este país. No estoy diciendo que es perfecto, pero mucho más marcado que en nuestro país. Creo que ya lo conté, pero una vez en mi país me tocó ver una escena donde como 4 o 5 policías estaban tratando de subir a un borrachito a una patrulla y no podían. Forcejeaba con ellos y se bajó y se les fue corriendo, hermano. Aquí un solo policía con que les diga a todos, están arrestados, se sientan ahí en la banqueta y me van a ir dando sus IDs uno por uno. Es bien raro que alguien se dispare y salga corriendo o quiera forcejear con el policía, sí pasa. Pero no es muy común, precisamente, hermanos, porque hay un orden. En este verso dice, hermano, que ahora es para nuestro bien, pero si nosotros queremos por la mala, entonces dice que Dios le dio al gobierno el poder de la espada. Dios permite, hermanos, que las autoridades, ya en nuestro contexto, hoy siglo XXI, estén armados. En aquel entonces, en los soldados romanos, ¿qué andaban? Una espada. Porque le está hablando a Roma, le está hablando a la iglesia en Roma. ¿Okay? Y los soldados romanos, de repente, no sé si usted ha visto una foto por ahí de un soldado romano de los tiempos de Cristo. Cómo se vestían, ¿no? Con sus guaraches por ahí, hasta por aquí, hasta el chamorro, y unas especies como de faldas, y una túnica primero, y una espada por aquí, que no era muy larga, era para luchar cuerpo a cuerpo. Pero hoy, hermano, los policías están armados, llevan armas. Y
Si usted, hermano, no obedece a las autoridades, Dios permite que el policía saque la pistola. Y si usted quiere, por ejemplo, forcejear con él, nunca forceje con un policía. Nunca. Porque el policía está autorizado a matarlo si usted forcejea con él. Porque como él no sabe las intenciones que usted tiene, en lo que usted forcejea con él, él está pensando, le voy a ganar la pistola a este hombre porque si él me la gana, va a meter un tiro. Entonces los policías, si usted forcejea con él, ellos están autorizados a sacar su arma antes que usted se la quite a él y darle un balazo a usted. Es triste, ¿no? A veces vemos ese tipo de escenas, hermano, donde los policías matan gente y pues es muy lamentable, pero bíblicamente hay un versículo que respalda, que dice que les ha dado el poder de la espada. Porque si usted tuviera un hijo que es policía y ese hijo encañona a un delincuente que está con una pistola y le dice, y los encañona a los dos al mismo tiempo, ¿usted quién quiere que dispare primero? Pues obviamente la autoridad, ¿no? Lo justo sería que dispare primero la autoridad y todo eso, hermanos, es bíblico. ¿Okay? Y Dios lo permite. Así que ahí le va un consejo extra, no forceje con la policía. Los jóvenes que están creciendo y de repente se van al mundo, algunos lamentablemente, y quieren darse una vida de libertinaje y todo, y un día ya con unas copas encima o con alguna droga, no se vayan a poner a pelear con el policía, porque eso no está bien. Romanos 12:5. Mire lo que dice el verso 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por la razón del castigo. ¿Qué dije? ¿Y cómo es? ¿Y qué dije ya? Fue error de dedo, hermanos. Sí, desde hace rato vengo diciendo 12. Sí. Hermanos, corríjanme con tiempo. Ahora me tengo que poner a corregir todo el sermón. Quiero ver, 2, lo borramos, ponemos 3. Sí, desde hace rato, ya dos citas que dije 12. ¿Cuál dije entonces? 13:5, hermanos. Ok, era el único que tenía malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, sujetos. Aquí surge una pregunta interesante. Pastor, ¿cómo es posible que nosotros nos sujetemos cuando a veces los gobiernos son malos? Ahora, para esto tenemos que entender el contexto, hermano, de este pasaje. Pablo le está escribiendo a la iglesia en Roma. ¿Quién es el gobierno? El César. ¿Cuál es su fuerza armada? Los soldados romanos. La fama de ellos es que eran malos, que eran hermanos sanguinarios. O sea, en el contexto Pablo les está mandando a los cristianos de Roma, hermano, y a toda persona, como dice el verso 1, a someterse a un gobierno que era tirano, a un gobierno que era malo, que tenía una fama tenían una fama de asesinos prácticamente los soldados romanos. Entonces, nosotros nos podemos dar cuenta, basado en esto, hermanos, que Dios demanda de nosotros que nos sujetemos a los gobiernos, aunque de repente no es el partido que tú querías que ganara, el presidente no te cae bien, no sé por qué, tú sí sabes, ¿no? O lo que sea, por cualquier razón, debemos de poner a un lado todos nuestros sentires personales en cuanto al gobierno y solamente si tenemos razones bíblicas nos podemos, hermano, manifestar. Pero si usted no tiene razones bíblicas no se puede manifestar. Mire lo que dice, hermano, Primera de Pedro 2:17. Primera de Pedro 2:17 dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Honrad al rey. Es decir, debe de haber, hermanos, una cierta reverencia, un cierto respeto, hermano, hacia los gobernantes. Primera de Timoteo 2, del 1 al 2. Primera epístola a Timoteo 2, del 1 al 2, hermanos. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Debes orar también por el señor presidente de esta nación.
Y por el presidente de tu país y por el presidente del país que está en crisis, debemos orar por todos los que están en eminencia. Pastor, pero no es cristiano, no importa. La Biblia no dice que el gobernante tiene que ser por fuerza cristiano para que nosotros oremos por él. Puede ser de cualquier otra religión. Dios nos manda que nosotros oremos por él. Pastor, pero es que es de otra raza. Yo soy latino y él es anglo. No importa. Por cuestiones de raza o por cuestiones, hermano, políticas, que digan, no, pero es que no era el partido que yo quería que ganara. No importa, tienes que orar por el presidente para que Dios, hermano, le dé sabiduría y el país pueda ser dirigido de una mejor manera. Dice, hermano, que debemos someternos no solo por temor al castigo, sino por cuestión de conciencia. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que tú hagas las cosas, por ejemplo, voy a pagar mis impuestos porque si no el IRS me va a hacer una auditoría y yo no quisiera, pero tengo miedo a que me metan preso. O sea, no se trata de obedecer por temor al castigo, se trata de obedecer también por cuestión de conciencia. Hay que hacer las cosas bien porque eso es lo que Dios demanda. Eso es tener nuestra conciencia tranquila con Dios, nuestra conciencia en paz con Dios. Okay, vamos a suponer que un policía te detiene y tú sigues todas las instrucciones por temor a que te haga algo, ¿no? Y tú sigues todas las instrucciones, bien quietecito y todo. Pero después de que el policía se va, le dices una maldición. No sirve de nada, porque estás sujeto por temor al castigo, pero realmente tu conciencia está sucia. Delante de Dios tú proferiste una maldición en contra de esta autoridad. Muchas veces los latinos, hermanos, nos vemos tentados a tener expresiones así, porque a veces nos sentimos discriminados. Pero eso no es así. Mire lo que dice Éxodo 22, 28, hermanos. Éxodo 22, 28. Dice, no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Yo he escuchado lamentablemente a personas hablar mal de un juez, por ejemplo. No ahí, ¿verdad? Porque ahí también se edita. Sí, yes, your honor. No, pero ya cuando salen, este juez, que no sé qué, porque me vio que soy latino, y empiezan, hermano, a despotricar. O al presidente, por ejemplo, todo el mundo le ha puesto apodo al presidente. Y todos los memes que sacan de él. Y hay cristianos que le dan share. Sí, es cierto. Todo eso está prohibido en la Biblia. Porque dice, hermano, que no podemos injuriar ni maldecir al príncipe del pueblo, refiriéndose obviamente al gobernador, al rey. Yo algunas veces cuando oigo a alguien hablar así, mal de un presidente o mal de un juez o mal de la policía, me siento mal. Yo digo, eso es antibíblico. Y aún en pequeños detalles como esos, hermano, tenemos que honrar a Dios por cuestión de conciencia. De conciencia. Romanos 13, 6 y 7, los últimos dos versos de Romanos que vamos a ver hoy. Ok, dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Ok? Obviamente nosotros, todos aquí pagamos impuestos. Pastor, ¿cómo sabe? Le voy a explicar. Cuando usted compra algo, usted siempre paga impuestos. ¿Ok? Usted compra un refresco, usted compra un carro, usted compra una casa, usted compra unos zapatos, usted compra un pantalón. Cada vez que usted compra algo, usted está pagando impuestos. ¿Sí? Está bien. De hecho, según estudiosos, y dicen que es el bill más grande que uno tiene al año, ¿no? A veces nosotros fuimos a un seminario de taxas y nos preguntaron, ¿cuál es su bill más grande? Y todos, la casa. No, su bill más grande son las taxas que usted paga todos los días, todos los días, todos los días por cosas que usted está comprando. Especialmente la gente que de repente compra cosas caras y las taxas son muchas. Pero hay otros impuestos que también a veces toca pagar, hermano, cuando una persona ganó muchísimo en un año y al hacer su declaración de impuestos le toca pagar porque ganó mucho dinero. Y en ese sentido, hermano, los cristianos no podemos hacerle trampa al IRS. Digo, no podemos, o tal vez debería de decir, no deberíamos, ¿no? Porque hay gente que a veces sí lo hace y eso pues no está bien.
Ahorita ya empezó la temporada de impuestos. Hay que hacer los impuestos, hay que declarar lo que es. No vaya con el típico preparador patito que te dice, ¿y cuánto quieres recibir? Méteme aquí a todos tus sobrinos, a todos tus... Y te incitan a hacer trampa o a declarar mentiras. Nosotros, hermano, por cuestiones de conciencia, siempre debemos hacer las cosas rectamente. Porque ¿quién conoce tu conciencia? Dios. A Dios no lo puedes engañar. Nunca ande prestándose, hermano, para eso de trampas, que alguien le diga, hermano, présteme los socials de sus hijos que voy a reportarnos. Nunca, hermano, nunca use de esa manera los documentos o las cosas de sus hijos, porque hay mucha gente que a veces, hermano, vive de eso, hermano, de hacerle trampas al IRS, de hacerle trampas a las aseguranzas, y es un desorden terrible, hermano, y hasta en esas cosas nosotros debemos de ser cristianos, hermano, cristianos de verdad, que, mire, ¿cómo usted puede llegar a dejar de hacer cosas que están mal? Que están mal. Busque de Dios. Lea la Biblia, ore. Yo le aseguro, el Espíritu Santo no lo va a dejar en paz hasta que usted se empiece a deshacer de manías, de hábitos, de costumbres, que es darle un nombre bonito, pero que en realidad son pecados. Y usted va a empezar a caminar rectamente delante de Dios, aún en todo ese tipo de detalles, hermanos. Ok. Resumo con dos cosas aquí, hermano, lo de Romanos, y luego ya entro a la parte final del sermón. Y estos son dos puntos que ya los dije, pero que es bueno repetirlos, porque en esto se resume todo Romanos. Romanos 13 del 1 al 7 es el pasaje clásico que habla de la relación que el cristiano debe tener con el gobierno. Para eso se usa Romanos 13 del 1 al 7. Y lo vamos a resumir en dos principios, que aunque ya los dije, los quiero repetir para que pues, si alguien los quiera anotar. Número 1. Debemos siempre obedecer los mandatos legítimos de nuestro gobierno. El cristiano debe obedecer siempre los mandatos legítimos de su gobierno. Y número 2, siempre debemos obedecer a Dios antes que al hombre cuando existe un conflicto entre las leyes del hombre y las leyes de Dios. Dos principios fáciles, memoríceselos. Siempre debe obedecer al gobierno cuando todo lo que está haciendo es legítimo. Y siempre debe obedecer a Dios cuando entre las leyes del gobierno y las leyes de Dios hay un conflicto. ¿Ok? Y ahora en esta última parte, hermano, los minutos que me resten, vamos a analizar un poco la cuestión de cómo una nación de verdad llega a ser grande. ¿Qué se necesita para que una nación, hermano, llegue a ser grande? ¿Cuántos saben qué es MAGA? Que oyeron ese hashtag o leyeron ese hashtag que se hizo famoso, o ese dicho que se hizo famoso en la campaña del presidente Donald Trump, MAGA, que son las iniciales para una frase que él hizo muy popular, Make America Great Again. How's my English? Good? Okay. Hacer a Estados Unidos o América grande otra vez. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué implica eso? Él está diciendo que hubo un tiempo en el pasado que América era grande, que era grandioso, que era admirado, respetado y bueno, muchas cosas, ¿no? Y la campaña de él bajo ese eslogan está diciendo, yo voy a luchar para que ese América que fue grande una vez, nosotros lo volvamos a tener. Y propuso varias cosas, ¿no, hermanos? Propuso, así sin entrar en detalle, porque este no es el asunto, sino al final dar la conclusión. Propuso, por ejemplo, para hacer América grande otra vez, reformar el Tratado de Comercio con China. Todos los días estaba hablando de eso, porque el tratado de comercio entre China y Estados Unidos es injusto, China se beneficia más y Estados Unidos sale perdiendo, tenemos que mejorar la economía. La economía está bien, ¿no? Siendo sinceros, la economía está bien. Otra cosa, dijo, tenemos que proteger la segunda enmienda. Él luchó mucho por eso, la segunda enmienda, y el debate con Hillary Clinton fue fuerte en el tema de las armas. Que la segunda enmienda dice que usted tiene derecho, bueno, toda persona legalmente establecida tiene derecho a tener un arma de fuego para cuestiones de defensa personal. Dijo que también, número 3, que habría cambios en los impuestos, reformas en los códigos de impuestos, mejorar el sistema de salud, número 4, odió y atacó al Obamacare por meses. Él dijo, en cuanto yo sea presidente, vamos a quitarlo. Está proponiendo un plan de salud con mejores prestaciones y beneficios y mejores cuotas, etcétera. El salario mínimo, también dijo que se iba a trabajar en eso. Deportar a todos los indocumentados.
Según él, porque le robamos los trabajos a los americanos y somos criminales. Yo trabajé muchos años, hermano, en lo secular antes de que el Señor me llamara a tiempo completo en la iglesia, y yo no recuerdo nunca haberle robado un trabajo a un americano. Y yo sé que nadie de ustedes lo ha hecho, ¿no? Quizás él no fue el que hizo famosa esa frase ya existía, ya se venía arrastrando, de que nosotros los latinos le robamos el trabajo a los americanos, pero no es cierto. Más bien, hay muchos americanos que yo creo hasta le han de rogar a usted que trabajen, ¿no? Si usted es buen trabajador, por favor, hazme el trabajo. Y lo de criminales, pues no es sabio generalizar, no podemos generalizar porque hay de todo tipo de personas. Tanto personas indocumentadas, hay gente que es criminal, gente buena, como gente que tiene documentos también que son criminales y gente buena. Hay de todo en todo, hermanos, en todos los sentidos. Y también dijo que para hacer América grande otra vez es necesario construir un muro. ¿Ok? Es uno de los temas que ha sido bien reiterativo. Pero en realidad, hermano, estas son las cosas que hacen grande a una nación. Si nosotros lo vemos desde un punto de vista espiritual, estas son las cosas que pueden hacer grande a una nación. Quizás pueden formar un buen país, quizás un país que ejerce cosas como estas, y no estoy diciendo que estoy de acuerdo con todas, hay unas que creo que son injustas, inhumanas y que no deberían de ser, ok, pues lo vamos a ver desde el punto de vista de que es lógico, ¿no? Pero para que una nación de verdad, hermano, sea grande ante los hombres, ante las demás naciones y sobre todo ante Dios, yo creo que no se necesitan precisamente estas cosas. Se necesitan las cosas espirituales, que son las que hacen grandes a las naciones. ¿Okay? Por ejemplo, en lugar de más armas, lo que se necesita es menos matanzas. ¿Y cuál es el problema con las matanzas? Usted sabe que en los últimos años, hermano, en las últimas décadas ha habido muchas matanzas. Últimamente ya uno se entera de algo, hermano, en la escuela y uno está con el Jesús en la boca, como dice el dicho. Hace unos meses atrás nos mandaron una carta a nosotros de la escuela de una de nuestras hijas que uno de los estudiantes había amenazado con hacer un atentado y uno anda, hermano, preocupado todos los días prácticamente. Ya no sabes, ya no estás mandando a la escuela a los niños, sino a un lugar que puede representar un peligro para ellos. ¿Qué es lo que hace falta para ser un país grande? ¿Que todos estemos armados? No necesariamente, yo no estoy en contra de las armas, ¿okay? Porque las armas es permitido, ¿okay? Es algo permitido. Mucha gente se asusta cuando yo digo esto, pero eso es bíblico. De hecho, la pena de muerte es mandada por Dios. La guerra es permitida por Dios. Mucha gente pacifista que dice, no, las guerras no deberían de existir. ¿Cómo es posible que estemos orando por las tropas para que vayan a matar gente? Es que no estamos orando necesariamente para que vayan a matar gente, estamos orando para que haya justicia en el mundo. Y muchas veces para que haya justicia en el mundo toca hacerle la guerra a los malvados. Eso es, cuando Jesús, ¿se acuerda que Jesús en una ocasión tuvo una conversación con un soldado? ¿Se acuerda? En Lucas. La conversación fue que los soldados le preguntaron a Jesús que qué podían hacer ellos para ser mejores. Él les dijo, ¿saben qué? Confórmense con su salario. Sean personas de bien. No les dijo, renuncien al ejército, eso es del diablo. No les dijo eso. Porque los armies y los ejércitos son necesarios, hermano, para cuidar la paz y la armonía del mundo y de los países. ¿Ok? ¿Se necesita un sistema de migración más rígido? Yo creo que no. Yo creo que lo que se necesita es un sistema de migración más justo. Bueno, yo estoy dando mi opinión, yo no soy un experto en política. No, pero yo creo que lo que se necesita es un sistema de migración más justo. Por ejemplo, últimamente, hermano, ha habido mucha gente que ha sufrido a causa de lo que ha pasado, por las cuestiones de las caravanas, y bueno, no me quiero meter ahí porque cada quien tiene su opinión, y yo solamente estoy dando mi opinión desde un punto de vista bíblico, pero realmente yo no soy una autoridad en esto, porque cuando hablamos de política, hermano, en la iglesia todos los hermanos son politicólogos, hermano. No, yo pienso que la primera enmienda, y luego a veces queremos hablar de una grande gama de conocimientos y escribimos hola sin H, entonces no tiene sentido, ¿no? Pero
Los impuestos, por ejemplo, está bien que haya un sistema de impuestos, pero ¿es eso lo que hace grande a un país? ¿No sería mejor, hermano, que para hacer América grande otra vez se revirtieran las leyes que desde los 70 para acá se comenzaron a aprobar? Como por ejemplo, hermano, el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, que se revirtieran esas leyes, que se prohibieran esas leyes. Aunque se vaya contra todo el mundo y aunque se vaya contra toda la sociedad que piensa que esas leyes son buenas, pero lo importante es hacer una nación grande ante Dios. Y esto aplica para todas las naciones. Estamos hablando de Estados Unidos porque aquí vivimos, pero esto aplica, hermano, a todas las naciones. ¿Qué necesita una nación de verdad para ser grande ante Dios? No creo que se necesiten más hospitales o mejores médicos, pero sí sería bueno que los hospitales, para que la nación sea más grande, se negaran, por ejemplo, a practicar los abortos. Eso sería bueno, eso haría grande el país. Porque, según datos, hermano, acá en Estados Unidos, ¿usted sabe cuál es la principal causa de muerte? El aborto. El aborto es la principal causa de muerte. En el 2009, hermano, llegó a más de 1 millón de abortos. 300,000 en la comunidad anglo y puras cifras así, 250,000 en los hispanos y 300,000 en los afroamericanos y una cantidad exagerada, hermano, de homicidios, porque eso es un homicidio. Quitarle la vida a un bebé que está dentro de su madre, que muchos dicen, bueno, es que tantas semanas todavía no es una vida, y se han metido a un montón de posturas precisamente para buscar un margen donde todavía puedan seguirse cometiendo esos homicidios. Pero hermano, Estados Unidos es el país en el mundo que más abortos practica al año. Estamos hablando, hermano, de ríos y ríos de sangre prácticamente, y el proceso es agresivo. Introducen unas tenazas, unas pinzas, le destripan el cerebro al feto, es algo horrible. De hecho, esas escenas ni siquiera son aptas para personas que no están bien de la mente o que no tienen la fortaleza, quiero decir, de poder ver algo así. Creo que un gran país no es el que levanta una frontera o una barrera para dividirse de su vecino. Creo que un buen país o un gran país es el que tiene una buena relación con los demás países. Entonces podemos llegar a la conclusión, hermano, que en sí no es un muro lo que se necesita. Yo no sé si lo van a hacer o no. Yo no estoy diciendo con esto, hermanos, no se va a hacer, voy a orar y lo voy a cancelar. Pues no, hermanos. Yo no sé si el muro se va a hacer, yo no sé si el muro no se va a hacer. Yo no sé eso. Pero lo que sí yo sé es que para que una gran nación, hermano, una nación sea grande ante los ojos de Dios, no se necesita un muro, se necesita ver por la moralidad del país. Porque la moralidad del país, cuando el país, hermano, cuando una nación, un país, un presidente dice, ok, vamos a honrar la ley de Dios, vamos a honrar lo que Dios dice. No podemos estar matando bebés porque eso está prohibido. ¿Ok? No podemos estar permitiendo que personas del mismo sexo se casen porque eso es pecado delante de Dios y en la palabra. Es entonces cuando la nación, hermanos, comienza a ser grande. No podemos discriminar. ¿Ok? Porque todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Luchemos contra la droga, luchemos contra las adicciones. Erradiquemos la prostitución. Esas son las cosas que verdaderamente hacen grande a América. Y no solamente a América, hermanos, a cualquier nación, porque la grandeza de una nación está en el temor de Dios. Dios permite que haya reyes, Dios permite que haya gobernadores, les dio autoridad a los magistrados, pero en el momento en que estos hermanos se alejan de Dios, es en ese momento que el mundo y todas las naciones pues se vuelven, hermanos, a un caos. Entonces empecemos nosotros, hermano. Empecemos nosotros por hacer bien las cosas desde nuestra casa, educando y creando correctamente a nuestros hijos, máxime nosotros que somos cristianos. ¿Qué educación le estás dando a tu hijo? ¿Una educación secular? Sí, porque los mandamos a la escuela, ¿no? No les podemos dar educación en nuestra casa de cuestiones de ciencia, pero formación cristiana nosotros tenemos que dársela, hermanos. Darles valores a nuestros hijos, principios, temor de Dios, para que, dice la Biblia, que aunque sean viejos, ahí va a estar el conocimiento, ahí va a estar el temor de Dios en sus vidas.
Entonces, no es necesario inventar leyes, es decir, ¿qué leyes podremos inventar para que el país sea más grande? Es necesario revisar las leyes y que se apeguen a las leyes que ya están, que son leyes perfectas, que es la ley de Dios. Amén. Vamos a orar.